buenas tardes. Estamos aquí para presentaros a un autor joven, un chaval que empieza, Ángel Unzueta. Hola, buenas tardes. Sé que son este tipo de cosas que necesitáis saber. Ángel Unzueta nació en Ardicia en 1969. Bueno, ya sabéis leído la biografía, vienen las solapas de los libros normalmente. Esto va a ser así, formal. Media hora hablando yo y luego te preguntaré algo con suerte, si te toca bien. Bien, entonces, evidentemente, todos los que estáis aquí conoceréis a Ángel por su trabajo en Marvel, Capitán América, Paul Dameron, Star Wars, Ravencroft, Iron Man, Capitán América, es decir, bueno, unos cuantos años ahí trabajando duro en Marvel y haciendo muchísimos tebeos. También has trabajado para DC, Flash, Titanes, Legión de Superhéroes, que son todos aquellos. E incluso para el cómic europeo, ¿Sí? haciendo... Sí. Pone, yo miré la Wikipedia y salen dos series, Reliquias y Cara de Amor. Sí. Pero bueno, en fin, detalles con este al margen. Hoy estamos aquí porque, presentas un proyecto personal, un proyecto hecho, digamos, frente al resto de tu carrera, en el que has planteado profesionalmente la creación de la obra, es decir, buscando un contrato y una remuneración previa a empezar con el proyecto. Esta es la primera vez en la que, te lanzas a hacer tú lo que a ti te pedía el cuerpo y luego, pues, sin importarte demasiado, pero de eso ya nos hablarás, sin importarte demasiado el si vería o no la luz, hasta que lo completas y entonces, pues bueno, algunos un poquito más pesados son los que hemos insistido. Yo quiero hacerte un matiz, porque claro, cuando dices que lo has hecho haciendo un poco lo que te pide el cuerpo, se asocia a otra cosa. Pues no, tiene calidad y es algo... Efectivamente, no es que le ha salido del... Bueno, del cuerpo salen otras cosas. Al margen de los colores que utilizan. Bien, entonces vamos a empezar por una de estas preguntas que todo el mundo está deseando que le hagan. ¿Cómo nació el proyecto? Bueno, el proyecto nace cuando uno hace varias presentaciones, luego tiene la sensación de que se repite, ¿no? Pero lo tengo que repetir, porque nace de un sueño. Esto es un sueño que yo tengo y el sueño queda registrado porque yo tengo una trayectoria profesional muy vinculada al marketing y a la comunicación, y hace muchos años que desarrollé una técnica que yo acuñé como la de ideas Rexona. Porque Rexona es mucho viejo. Pues eso, Rexona no te abandona. Son las ideas que yo cuando trabajaba en la agencia me despertaba a las 2 de la mañana con un problema y tenía la solución, y acostumbré a levantarme a apuntarlas porque luego si no había manera de recordarlas, ¿no? Y les llamé así, mis ideas Rexona. Tenía un pequeño cuaderno donde apuntaba las cosas, ¿no? Este es uno de esos casos, es un sueño que yo tengo, que según me levanto hago unas anotaciones y después con el tiempo voy asimilando y convirtiendo en un producto. Dada esa formación de la que te hablo, la génesis del proyecto es ciertamente una mezcla de una inspiración y una visión de convertir esa idea en algo que pudiera ser un producto de verdad, ¿no? Lo dejo ahí, por ahora. Entonces nació de un sueño y el sueño es igual que la historia que nos cuentas, No. ¿Ha cambiado? No. ¿Qué sacaste de ese sueño? ¿Qué es lo que te llevó a contar esta historia? En esencia, lo profundo de la historia estaba en el sueño. Bien es cierto que he buscado esas notas y no las he podido encontrar, pero lo que hice fue articularlo para convertirlo en un producto, como digo, ¿no? Entonces entendía que la esencia del mensaje de la fábula era muy, muy bueno, muy cálido,
y intenté que el producto se convirtiera en un producto ambivalente, tanto para adultos como para niños, ¿no? Luego el posicionamiento que se le da por parte del editor pues es el que tiene que ser o de los puntos de venta, ¿no? Pero en su origen la idea era crear un producto que básicamente fuera una fábula que fuera para adultos, pero que pudieran leer los niños. Bien, o sea que en realidad más que un cuento, una obra infantil que pueden leer los adultos, tú lo que consideras que es una obra para adultos que pueden leer los niños. Exacto. Bien, es un matiz, pero que quizás sí que explica mejor el producto en sí, la obra. Bien, de hecho yo creo que es que si lo habéis leído, efectivamente es una obra que trata de temas adultos, que de hecho precisamente está abierta a muchas interpretaciones desde la perspectiva de un adulto, pero como está narrada en forma de fábula, simplemente es inteligible al menos en sus rudimentos, por un niño. Es decir, desde la perspectiva del niño, el protagonista es un padre, por lo tanto, muchos de los elementos de rol del protagonista son fácilmente identificables. Sí. En ese sentido, sí que el concepto de para todos los públicos me parece que es válido. Totalmente, los niños leen una aventura donde el gato persigue al ratón, el búho, en fin, el zorro, el coche, en fin, la nieve, la estrella, son elementos que a los niños les pueden servir para interesarse por la lectura. Luego es otro apartado, ¿no? La forma en que yo lo he narrado, pretendo que los niños lo puedan leer muy fácil, sin tener que leer el texto, ¿no? Y conjugando las dos cosas, creo que hay un mensaje muy profundo para personas que pueden verse identificadas dentro de la obra, como para niños que lo leen de una forma muchísimo más aséptica, ¿no? En la contraportada del libro hay un médico especialista en adicciones que interpreta la obsesión de Willem por la estrella como una metáfora de una adicción. Bueno, normal, si él es experto en adicciones, ¿verdad?, que traslade a su terreno porque ve ese paralelismo. De hecho, los comportamientos de adicción no tienen que ser necesariamente con drogas. Puede ser la ludopatía, pueden ser otras muchas formas en las que el mecanismo de recompensa, de habituación, de aumento de dosis, es decir, todo lo que acompaña a una dependencia, pues evidentemente funciona igual, ¿no? A mí me parece un análisis muy correcto, además suficientemente amplio como para que entre ahí todo lo que nosotros queramos proyectar en ello. Sí que no entiendo, pero te lo pregunto así, y aprovecho porque ya he hecho alguna presentación y estamos aquí un poquito entre amigos. Sonia Vila habla que es psicóloga sanitaria, experta en emergencias, dice que es una reflexión sobre la sociedad actual, la familia, el machismo, las adicciones. Bueno, yo cuando leí el machismo dije, joder, me lo voy a volver a leer. Yo no veía la figura del machismo. Yo lo entiendo y me encanta. Fíjate, efectivamente el concepto que creo he conseguido lograr es el de contar una historia en la que cada lector pone el nombre a la estrella, ¿vale? Como bien dice, ¿no? Está abierto a la interpretación del lector. Pero lógicamente, a pesar de tener el nombre de la estrella, también está abierto a la interpretación del final. Es decir, cada persona elige el final de la historia. Dentro de ese abanico de posibilidades, es muy difícil intentar plantear un escenario en el que tener tantos callejones de salida que no esté bien afianzado, ¿no? El mío es producto de mi época y de mi persona. Yo soy una persona de 52 años, con familia, heterosexual,
que plantea una historia desde su punto de vista, ¿no? Es perfectamente comprensible que esa importancia que yo doy al padre de familia haya personas que lo ven como pues, con un excesivo peso en la importancia del devenir de los personajes. Y como eso, muchas más cosas. Pero, insisto, responde a que está hecho desde mi persona. Y todos somos reflejos de lo que somos. De producto de una época y de un espacio en el que nos movemos y socializamos, ¿no? Aunque... Pero me encanta sí. que la gente pueda identificar todas esas cosas porque entiendo que enriquece más la obra. Hay un trabajo de documentación, de investigación, desde el momento en el que todos los animales que aparecen son claramente de un aspecto de lo que son, es decir, el gato es un gato, el toro. ¿Trabajaste algo más en la documentación que simplemente el dibujo? En la parte, por ejemplo, empieza la historia en que los ratones aprovechan el atardecer y uno le advierte, cuidado que a la noche los gatos son más activos. Es decir, todo eso obedece a algún trabajo de investigación que hiciste para documentar la obra o simplemente era el contexto en el que la colocabas y... Absolutamente el contexto. De hecho, es una obra, y me vais a perdonar porque lo he traído, que aparte de ser muy bonita, muy original, estar a muy buen precio y que la venden en las tiendas súper chulas. Tío, pareces un especialista en marketing. La obra en sí tiene un punto de originalidad que yo creo que destaca por la forma en que ha sido concebida, ¿vale? Como os he dicho, ya es un punto original que parta de un sueño, yo me apunte, tenga la experiencia de poder apuntarme la idea y de luego darle un formato, ¿no? Pero luego la realización del cómic responde a una premisa que yo me marqué como que tenía que ser sí o sí así. Y voy a explicar por qué, y lo voy a nombrar, porque una persona influenció directamente sobre esta obra. Bueno, varias, pero una en concreto es Juan Jiménez. Juan Jiménez, el día que yo le conté la idea que tenía, supongo que conocéis a Juan Jiménez, sí, claro. Me dijo algo que me quedó calado para toda la vida. Con su habitual gracejo me dijo, Ángel, no, perdón, me dijo, Unsu, me llamaba Unsu, Unsu, usted ya buscó la belleza en la perfección y casi lo logra. Es hora de que busque la belleza en la imperfección. ¡Dale! Esa frase es el origen de esta obra. Porque yo me compré un cuadernito, tipo Moleskine, de estos que podéis encontrar en cualquier tienda, abrí la primera página y escribí esto. No hay un guión escrito, no hay una estructura escrita. Yo empecé a dibujar la página 1 y a escribir. Está lleno de faltas de ortografía, como tú bien pudiste comprobar. Dibujé la página 1, pasé a la página en blanco número 2 y continué dibujando la página 2, y la página 3, y la página 4. Es decir, no hay documentación, está dibujado de memoria y no hay ninguna documentación de absolutamente ningún tipo. Y este es el cómic, este es el original. Es un libro donde está narrado en tiempo real y dibujado en tiempo real sin abocetar. Es decir, como podéis ver, con un lapicito y unas acuarelas, yo iba haciendo las líneas y dibujando la página sin abocetar. Bien, la narrativa de esta obra, no sé si se puede hacer algo más fresco y directo de la mente al cómic, pero está escrita y dibujada on the fly.
Y de hecho tuve la habilidad, porque conté las páginas que tenía, de casi cuadrarlo. Cuando llegué aquí me sobraban 2 páginas y entonces escribí un pequeño texto y como me sobraba una página pues hice un par de dibujitos, ¿vale? Pero como veis aquí se acaba el libro. Entonces esta es la realidad, que es una obra absolutamente improvisada, porque lo que yo buscaba era la belleza en la imperfección, era exactamente ejercer ese ejercicio que Juan me pidió que hiciera, el de deja de ser tan detallista, de hacer las cosas tan perfectas, suéltate, me decía, que está tembloroso, queda más bonito. Y así lo hice. Y claro, os confieso, yo tal y como soy, a mí, y tú lo sabes, me daba mucha vergüenza enseñarlo. Y lo iba enseñando y en fin, siempre con mucho complejo de que no respondía a lo que probablemente la gente, las expectativas desde el punto de vista artístico, la gente podía tener en mi trabajo, ¿no? Pero fue un ejercicio maravilloso de frescura que hice en honor al gran Juan Jiménez que tanto me enseñó, ¿no? Y el resultado está plasmado directamente en la impresión. Quizá es una cosa que conviene recalcar, y es que lo que buscabas con esta edición no era hacer un libro al margen de tu libro, sino hacer una reproducción casi facsímil de tu libro. Exacto, yo quería hacer una reproducción, de hecho mantiene los mismos márgenes, como podéis ver. El aire que tiene es una cosa voluntaria que es buscar, porque lo que tú querías era que la gente tuviera una edición impresa de tu... Una reproducción exacta de mi ejercicio. De tu ejercicio. Yo creo que eso es muy importante, porque explica no ya el resultado, sino el que la forma sea esta. Quizá, sin esta explicación uno puede decir, pues, ¿por qué tiene tanto aire? Sobra mucho papel, ¿no? No importa, yo quería que respirara exactamente. De hecho, el editor en un principio me hacía unos planteamientos distintos y le dije, no, mira, o lo hago como yo lo he parido, o no lo hago. Yo quiero que la gente sienta lo que yo he sentido al tenerlo en la mano y al leerlo después, ¿no? Y creo que se ha conseguido y que la edición es muy bonita y es original, ¿no? En fin, en líneas generales responde, como digo, a un ejercicio y respondiendo otra vez a la pregunta, documentación no hay, porque está narrado en tiempo real, como que dice. O sea, el búho no miraste ni una foto, cabrón. Si dibuja a la princesa Leia... Yo probablemente dibujaría un búho y la gente diría, la princesa Leia, ¿no? No recuerdo, yo lo que no recuerdo es haber buscado una foto de un búho para dibujar el búho. Pero seguramente he mirado búhos, lógicamente, porque, en fin... Pero el proceso no es el habitual, no es el de documentarte, estructurar, abocetar. De hecho, como curiosidad lo diré, y porque tú conoces esa parte, en el momento que yo ya tenía esto muy avanzado, o bastante avanzado, y empecé a pensar seriamente en si podía ser un producto para vender, hice la prueba de hacer varias páginas muy bonitas de la misma historia. De hecho hice creo 4 o 5 páginas y ciertamente eran fantásticas, eran preciosas y sin embargo perdían la espontaneidad. Toda esa espontaneidad. Eran técnicamente muy buenas porque estaban muy cuidadas, ahí sí que si tenía que dibujar el ojo de un gato hacia el ojo de un gato, pero el resultado no fue el mismo. De hecho, cuando lo vio algún editor, le quedaba duda de si se quedaba a caballo entre una cosa y la otra, ¿no? Era un poco el problema. Por lo cual decidí tirar para adelante y acabarlo como estaba.
Y lo cierto es que decidí tirar para adelante, acabarlo como estaba, como un ejercicio para mí, como os digo, por lo que hablé con Juan, ¿no? Que no voy a hacer este ejercicio. Y entonces yo iba haciendo las páginas, pues, en la playa, en la piscina, en mis ratos libres, en un tren, llevaba siempre mi rotuladorcito y mi pincelito y iba rellenando. Las páginas, para que os hagáis una idea, todas tienen el mismo recuadro porque tengo una hoja agujereada que pongo encima y hago el recuadro. Es decir, no he usado ni una regla. Esa de aquí, abre por favor, enseñala. Esa es la que dices tú, bueno, vale, la piscina. Las demás, qué cabrón. Esa es la más bonita, ¿qué estás hablando? No tienes ni idea. Es la única que hubiera podido imitar y quedar igual no, peor, claro, pero es... En definitiva, es un ejercicio que no creo que pueda hacerse más fresco. Yo entiendo que hay obras, un buen exponente es Iñaki, ¿no? Que son súper espontáneas pero en un estilo de grafismo que busque la belleza, de alguna manera, no es muy habitual. Normalmente las cosas están un poquito más trabajadas. Y yo tengo que reconocer que tenía muchísimo complejo de mostrarlo a la luz y tengo la satisfacción de que una de las cosas que más he leído en las reseñas que he leído y tal que es de una belleza pues bueno, que no está al alcance de muchos dibujantes, ¿no? Lo cual a mí me sorprende muchísimo, pero bueno, ahí está y me encanta que a la gente le guste. Yo creo que en el dibujo, evidentemente, cualquiera que te haya visto dibujar ya sabe que lo puedes hacer. La historia, en cambio, y partiendo además de una ensoñación y sin seguir un guión, pues bueno, tenía desde mi punto de vista más riesgos y yo creo que ahí, bueno, pues demuestras que efectivamente tienes muy interesados los tempos narrativos, el ritmo, de hecho haces algún pequeño remarque en aquí pone redimirme, ¿no? El arco de la redención, que es el tercio final, está bien marcado, es decir, que todo lo que es la estructura, para ser improvisada, es intuitivo. Ha tenido que ser un poquito pensada. O no. Tu subconsciente funciona muy bien. No, es que quiero hacer énfasis en eso. No está pensada, es intuitiva. De hecho, la narrativa es absolutamente cinematográfica, pero tiene unos códigos de comunicación muy de cómic. Y hago un híbrido entre las dos cosas que a mi parecer es bastante especial. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Luego te puede gustar o no gustar, ¿no? Pero es que yo siempre he visto una película. Es mi forma de trabajar esto, ¿no? Entiendo que cuando tú, por ejemplo, que eres un gran guionista, tenéis que estructurar las cosas de una forma que funcione en función de unos parámetros y estar sujetos. Ese ejercicio no lo he hecho yo porque hubiera restado toda esa espontaneidad ahora. Entonces, me dices que la tercera parte es ¿cómo lo has llamado? Aquí, la redención es el tercer acto. El tercer acto. Yo no me he planteado un tercer acto nunca. Yo lo que me he planteado es una historia. Claro, pero y la historia empieza y termina. Y el tercer acto podría haber estado en el segundo, si hubiera sido así. Pero el planteamiento nudo de desenlace es el esquema básico de la narración desde las cuevas. Entonces uno empieza contando el contexto. Lo llevo incorporado desde las cuevas, porque no tengo ni idea de ese rollo. O sea, cuando uno está improvisando, el distribuir bien los espacios para cada acto es lo que hace es lo más complicado. Lo más complicado es saber en qué momento tienes que empezar a cerrar la historia. Salvo que no te preocupe, y a lo mejor entonces es lo más fácil.
Yo ahí tengo mi... Yo no creo... O sea, probablemente si me lo hubiera planteado, hubiera tenido más problemas. Y como lo he hecho de una forma instintiva, y he contado una película. Yo visualizaba una película con un principio y un final. Y de hecho, en cada página que iba, lo único que tenía en cuenta era cuántas páginas me quedan para que no me quedara a falta de 2 páginas. Y de hecho hubo en algún momento en el que dije, esta secuencia me gustaría dedicarle 2 páginas, pero no la casi el sitio. Y lo voy a aglutinar en una. Pues ya estabas pensando. Pero de una forma intuitiva. No hay un trabajo de eso. Pero sí, pero si te sale está bien. Mental. Claro, hay un trabajo mental, pero no... ¿Pero qué es eso? Nosotros necesitamos hacer mapas y todo eso. Yo no. Bueno, pues genial. Yo no. En todo caso, ya te digo, el guión funciona, el ritmo funciona y eso para algo improvisado me parece que es un mérito adicional. Entonces, por eso quería resaltarlo. Otra cosa que me encanta, personalmente me parece que es uno de los grandes aciertos, de los muchos aciertos que tiene la obra, pero hay un juego de tamaños, es decir, los ratones son ratones, tienen una cultura que evidentemente te está diciendo que no son ratones sensu estricto, sino que son ratones haciendo un juego de animales antropomórficos, juegan su rol como animal, es decir, buscan la comida que les toca, alimentan a sus animales, a sus crías más o menos como toca, es decir, ese juego está muy bien, pero lo que a mí me parece que es fascinante, al menos desde el punto de vista visual, es el tamaño de los coches, de los seres humanos, es decir, donde tú vas poniendo la cámara para que dé una idea de la proporción sin perder el eje, es decir, que la moto parezca gigante, que el coche parezca gigante, que los seres humanos que aparecen en la página 3 o 4, así la 3, ¿no? Aquí también parezcan ya gigantes en un sentido, es decir, ese mundo diferente al mundo real nuestro, con esos pequeños contrastes internos que al final son decisivas, porque la intervención de los seres humanos, sin que se den ellos mismos cuenta, va marcando los cambios de acto, ¿no? Entonces, es decir, el primer acto aparece el ser humano alimentando, en el segundo aparece la moto que le saca un poquito de su ensoñación, y en el tercero, digamos que la conclusión, llamémosle dramática, está relacionada con un vehículo, ¿no? También humano. Es decir, que esa comparación ese contraste, vamos a decirlo, de tus ulis con el mundo de los humanos, me parece que lo redimensiona. Tiene una razón de ser, y es que bueno, lo primero que tienes que hacer cuando te planteas, bueno, ¿cómo cuento yo historias de interés para las personas sin que de alguna forma se pierda el interés en leer algo que tenga cierta originalidad? Y había 2 factores. Uno era el crear unas criaturas que de una forma paralela a la nuestra pudieran contarnos esas historias, pero nos sumergieran en un mundo distinto al nuestro, pero siempre anclados de alguna manera a lo que es el ser humano. Me parecía que estas historias, si las desvinculaba del entorno de la humanidad, iban a perder esa esencia. Y era importante que el ser humano interviniera. De hecho, la continuidad de estas historias está concebida como historias autoconclusivas que cuenten historias de relevancia social, ambientadas en momentos y lugares geográficos distintos de la historia. La siguiente historia, si ve la luz, tengo previsto que se desarrolle en la campiña francesa en medio de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, pero en medio de las trincheras, etcétera, ¿no? Entonces,
vincularlo a la historia o al ser humano, me parecía que era un anclaje que era muy funcional para contar historias de calado psicológico como el que tiene, ¿no? Porque si no hubiera quedado, pues eso, unos ratoncitos que no se identifican con una realidad. Y los niños pueden leer eso, pero los padres tenían que leer otra historia. Y por eso el ser humano está ahí y de hecho aparece, como bien dices, no solo en la escala, sino en la forma en la que aparece. Es algo amenazante, es siempre algo que está por encima y que tiene un poder que pues puede influir seriamente en el devenir de la vida de estos seres, ¿no? Que en un principio fueron concebidos porque podían haber sido ratones directamente, pero tuve que crear una criatura que estuviera supeditada a mirar siempre hacia abajo, porque se disfraza de ratón. Por eso nosotros nunca hemos visto Ulis, porque creemos que son ratones. Pero eso les obliga a mirar siempre para abajo. Por eso cuando el ratón ve la estrella, descubre la estrella en una laguna. No la descubre en el cielo hasta que por primera vez mira al cielo. ¿Me explico? Esa es una metáfora clarísima, que está ahí y que hay lectores que la ven y hay otros que no la ven. Pero está pensada desde un principio. ¿Me explico? Y en todo ese proceso, sí, los seres humanos tienen su importancia a la hora de aparecer, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, para ir cerrando un poquito la presentación, a ver si tenías pensado ya una siguiente parte para Historias de Ulises. Ya veo que sí. Todo depende de que venga tanta gente como hoy. O sea, si el éxito es así abrumador, no me va a quedar otro remedio que hacer una segunda parte. Pero vamos a ver cómo lo encaja la gente. Quiero que la gente que lo compre no se sienta defraudado de la compra que ha hecho, porque lo va a poder guardar como algo bonito que está en la... y si alguien es capaz de alguna forma discurrir sobre todas esas puertas abiertas que yo he dejado, pues ya me doy con un canto en los dientes, ¿no? Creo que era el objetivo que se buscaba, y por las sensaciones que estoy teniendo, y curiosamente mucha gente me dice que sí, que es así, y me llama mucho la atención que hay gente que incluso se cabrea cuando lee el final. Dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué tal? ¿No? Y eso tiene que ver porque cada uno de los lectores va a leer su propia historia. Sí que hay una cosa que yo creo que es, más que nada porque está escrita, vaya, que es el concepto de la redención. Para ti tiene un valor especial la redención como forma de corregir errores, o es algo que simplemente te parecía que era lo que pedía la historia en un sentido... Yo, fíjate, tú dices redención, yo lo llamaría arrepentimiento, que no es lo mismo. Creo que el arrepentimiento es una actitud a la cual los seres humanos deberíamos estar abiertos siempre. Es una opinión personal, pero me vale para todos los ámbitos. Y está ahí y así, porque yo soy así y lo creo así. Uno puede cometer el mayor de los errores y tener derecho a arrepentirse, y haber tenido derecho a equivocarse, y luchar por corregir lo que cree que no ha hecho bien, ¿no? Entonces yo creo que más que la redención en sí es el capítulo final del arrepentimiento, si llega a buen puerto. Creo que el arrepentimiento está por delante y antes, porque uno puede arrepentirse y que no le den bola. Mi lectura es que uno se puede arrepentir y además
que tenga un efecto positivo. Perfecto, pues bueno, de lo que no nos arrepentimos es de haber venido hoy aquí y de haber leído esta obra, que verdaderamente, pese a lo breve que resulta, porque la verdad es que es una lectura muy rápida, es una obra para releer, que probablemente es la prueba del algodón de las obras que verdaderamente importan. Me llama la atención gente que me ha dicho que se la ha leído varias veces, porque en la primera y se la vuelven a leer, y eso me encanta, me parece que eso, que tiene muchas puertas abiertas. No, de hecho yo creo que solo hay dos tipos de obras, las que lees una vez y las que de verdad te gustan. No, hay otras que no lees también. Bueno, a ver, esas ya no te has acercado, pero en la experiencia del lector, las obras que verdaderamente importan son las que uno lee más de una vez, es decir, son las que uno necesita volver a visitarlas. Sí. Yo creo que esta es una de esas y lo he dicho. A mí me gustaría que preguntarais algo. Eso. Ahora, seguro que tenéis mogollón de dudas. A mí me ha llamado la atención el color, ¿por qué ese tono así cálido y eso? Es una muy buena pregunta que me están haciendo sí o sí en todos los sitios. Me ha llamado la atención. Te ha llamado la atención. Bueno, responde a que es una y voy a ser totalmente sincero, porque esto yo lo podría vestir de algo muy erótico. No, la verdad es que responde a que es una técnica que yo durante años he utilizado para hacer bocetos en las convenciones, es decir, el tipo de pinturita estoy muy habituado a utilizarla y es fácil de transportar, ¿vale? Además de eso, tengo que decir que entendía que los tonos sepias transmitían el grado de melancolía que yo quería transmitir con él. Porque no deja de ser una obra ciertamente melancólica por momentos, ¿sí? Entonces, pensaba que esos tonos vintage, sepia, casi de cine mudo, podían dotarle a la obra de una ausencia de colorido que a mí me interesa, ¿vale? No es tanto que quieras que sea ese color, sino que lo que no quieres es que tenga color. Yeah. Porque por momentos el color, yo entiendo bastante de color por mi trayectoria profesional, influye en los sentimientos de una forma muy especial, bastante más que el grafismo en sí mismo, ¿vale? Entonces yo quería que fuera un poco aséptica y que los lectores fueran construyendo la melancolía desde una base muy limpia, ¿vale? Y si he dicho que lo iba a vestir de algo erótico, pues me acabo de quedar... Pero es cierto, es así. O sea, puedo hacer bromas, pero como hemos dicho antes, ¿no? Cuando yo imaginé la película, yo no veía una película en color. Es que yo no sé si vosotros la habéis leído y si hubierais podido imaginar una película de este dramatismo en color. Yo no, yo la veía en unos tonos pues ciertamente tristes pero cálidos. Creo que los sepias se ajustaban a ese concepto, ¿eh? Y luego te digo, la ergonomía de las herramientas que he utilizado pues lo hacían ideal para eso. Pero a mí me llama la atención una cosa. Yo cuando empecé a leerlo dije, una historia de ratones. Y de repente tú, yo no sé cómo viene eso, tienes una especie de chispazo ahí genial, que dices, no son ratones, les lo voy a demostrar. Les voy a disfrazar de ratones. Exacto. ¿Qué son los ulis? Pues los ulis son precisamente lo que te he dicho. Es el vehículo que yo encuentro para vincular unos seres. Esto tiene mucho de las fábulas populares y vienen a ser los gnomos del bosque, ¿vale? Pero claro, no puedo hacer gnomos del bosque, porque los gnomos del bosque hubieran quedado un poco diminutos. ¿Se ha entendido, no? Entonces, tenía que hacer una simbiosis entre animales antropomórficos y duendes, y tenían
que tener una lógica. Y la lógica era que eran unos seres que nosotros nunca hemos visto porque siempre hemos creído que eran ratones, pero que tienen la capacidad de pensar, de actuar, de interactuar con otros animales que nosotros los humanos no tenemos. Pues si os dais cuenta, hablan con los gatos, ¿vale? Pero sin embargo tienen un comportamiento muy humano en todo, ¿vale? Entonces, para encontrar una criatura de ese tipo había que inventarla. Y de ahí surgen los sulis. No sé si respondo a... Sí, sí. Pero siguiendo con este hilo, o sea, vale, son distintos, no son gnomos, no son animales, y tienen, se supone, una vida social que desconocemos. Tú solo presentas un núcleo, el núcleo de la familia, y no presentas nada más. Nada más. Es deliberado. Deliberado total, porque como te digo, yo tengo otras ideas en mente, tienen un objetivo, ¿vale? Al final son un instrumento, y el instrumento va a ser contar historias de cierta relevancia social, de que pueden ser de actualidad o no, pero que tengan una cierta relevancia, en el que personas se puedan ver reflejadas. Esto es lo más importante. Y para ello, como digo, las puertas abiertas no están porque sí, es porque corre el aire. Eso me da a mí la posibilidad de elegir los escenarios, los tempos, los tiempos, todo para organizar esas historias, ¿vale? Si yo hubiera cerrado meticulosamente el universo de los Ulis, me estaría encorsetando automáticamente. Era algo que no quería desde un principio. Tenía que ser lo suficientemente abierto para que yo no tenga ningún tipo de corsé en ese aspecto. En la siguiente historia puedes descubrir que en los Ulis también hay razas, por ejemplo. Es algo que lo podía haber contado ya, pero no lo he contado. ¿Por qué? Porque ya veré si... Sí, o sea, tú en tu cabeza ya tienes un mundo único. Sí, claro. Sí, sí. Y varias películas. Sin estructurar. O sea, que eso sí lo vas a seguir dejando al chispazo ese del sueño, de la intuición. Un momento Claro, determinado. el sueño es un detonante, como he dicho, de una historia relevante que me sirve de excusa para generar un producto. El producto está muy pensado como producto, ¿vale? El pensar en un universo con unos seres que lean con interés los padres y se vean reflejados, y además puedan leer los niños, no es cualquier cosa. Hay un razonamiento detrás, ¿vale? Entonces los Ulis son el vehículo para que yo pueda contar esas cosas, pero el detonante es un sueño, que es el que a mí después me hace entrar en mi proceso creativo de definir un producto. Cola lo sabe muy bien, yo siempre he tenido la visión en todo lo que hemos hecho de que las cosas tienen que tener una estructura de producto a muchos niveles, ¿vale? Es decir, tienen que estar pensadas. Pueden ser producto de la improvisación, pero tienen que tener un objetivo claro. Si hay un objetivo claro, de ahí viene mi formación en marketing, ¿no? Si tiene un objetivo claro, eres capaz de articular herramientas para que adquieran la forma que tú finalmente quieres que tengan. Si son improvisadas, pues están al albur de la casualidad, de si funciona o no funciona, ¿no? Pero esto no, responde a una estrategia de no, hay que hacer un producto que valga para esto y para esto. Y esa es la originalidad del producto, porque por lo demás, pues no hay mucho más, ¿no? No tiene una gran enjundia en cuanto al texto, ni a la estructura. No, quiero decir, es el ejemplo perfecto de dos tipos de productos diferentes, por ejemplo, ¿no? Esto es otra cosa. Pero porque quiere serlo así. No sé si te he respondido. Sí, lo entiendo. Esto va encaminado a un crossover final entre el mundo Uli y el mundo Marvel, supongo. Pues mira, hoy me hacían una entrevista que saldrá en breve aquí y me decían, esto es un poco distinto a lo que haces en Marvel, ¿no? ¿Y sabes lo que le he dicho? No es verdad. Si le pongo unas gafas a los ratones, a los Ulis, esto es Guardianes de la Galaxia.
sea que... No está tan lejos, hombre. Y luego, tengo que decir que a nivel narrativo, es muy... Yo recuerdo cuando lo leyó el editor por primera vez, cerró el iPad, porque se lo dejé leer en el iPad, no llevaba el cuaderno, y me dijo, tengo la sensación de haber visto una película. A mí aquello me pareció maravilloso, porque yo es lo que he tenido en la cabeza todo el tiempo. No he tenido un cómic en la cabeza, he tenido una película, una historia, y que haya conseguido trasladarla con esa frescura y que la gente lo recuerde como secuencias animadas, joder, a mí me parece un éxito total. Y en ese sentido estoy muy, muy contento del resultado que a la gente le ha dado, ¿no? De hecho, me lo han dicho niños. Ellos luego, por ejemplo, cuando hablo con ellos, recuerdan las escenas en movimiento. Y una película de animación. En una película de animación. Eso es. Creo que serían historias bonitas para hacer una serie de animación. Un poco tenebrosa, ¿eh? Sí. Pero bueno, con esta historia. Y si ya solo hay que hacer el telediario. La Primera Guerra Mundial. Sí. No, el entorno para las historias tiene que ser el adecuado. Más preguntas. En cuanto al diseño de los personajes, bueno, la primera pregunta es cuáles han sido tus referencias y la segunda es si conoces una película de animación de nuestra época que se llamaba Nim y el secreto de la señora Brisby. Sí, preciosa. Cuando lo he abierto, lo primero que me ha venido a la cabeza, porque ¿Sí? fíjate, es una película que no está en la actualidad, los niños ya conocen, yo Ah, la puse a mi hija hace poco y me dijo, "Tita, Señora Brisby era, ¿no? eso es", y me ha recordado mucho. Sí. El diseño de Brisby me ha recordado mucho a Sí, una de puede las ser. A ver, es lo que comentábamos antes, ¿no? No he puesto un búho encima de la mesa para dibujarlo, pero todas las cosas que nos han empapado a lo largo de la vida supongo que tienen importancia. Esa película a mí, por ejemplo, me encantó. De hecho, la tengo en VHS y la he visto varias veces. Estoy seguro de que algo de eso está ahí también. Pero vamos, absolutamente seguro. Y referencias, pues no hay. Realmente parten más de la reflexión que contaba antes a Quique de por qué los UDIs y por qué son así, ¿no? Respondían a un objetivo, sin más. Y entonces había que darles una forma. Ya está. Entonces, si tú partes de premisas como esto lo va a leer un niño, tiene que tener ojos grandes y bonitos y que cuando vea la estrella brille mucho el ojo, ¿no? Automáticamente, por descarte, vas llegando a fórmulas que por casualidad no es utilizar todo el mundo. Es decir, yo podía haber hecho unos marcianos y no, han tenido que ser unos ratoncitos, ¿no? Tiene su lógica. Pero es flipante el acabado de los personajes sin haber hecho bocetos ni nada. O sea, cuando Sí. has contado esto me has dejado con la boca abierta. Sí, no, y lo he traído y, bueno, acuerdo, lo Ya sabes, lo sabía, porque ya lo ha lo visto. sabía. Es así, o sea, de hecho, si lees los textos manuscritos, vamos, yo aquí visualizo la idea y no tiene, y el texto está lleno de, faltan tildes, pues, escribiendo soy muy malo. Pero está todo ahí y está trasladado haciendo ese ejercicio que mi querido amigo Juan me intentó inculcar hasta el último momento, además, porque él insistía en que yo tenía que soltar la mano, intentar dejar de hacer las cosas, que ya valía. Y él se me ponía como ejemplo. Él me decía, mira, yo en su día, y te enseñaba ejemplos, ¿no? Y cuando debías dibujar una convención o lo que sea, él dibujaba todo absolutamente suelto y si quedaba bien, bien, si no también, pero lo que quedaba generalmente era algo fresco y suyo, ¿no? Y él quería llevarme por ese camino y este fue un ejercicio práctico. Como la escritura automática, pero en este caso Sí, la narrativa gráfica automática. sí, o sea, y bueno, el resultado ahí está. ¿Más preguntas? Y ya que no vas a preguntar nada, joder. ¿Usted tiene algo que preguntar en el momento? Bueno, pues
Yo creo que es un buen momento para darle un fuerte aplauso a Ángel. Gracias por venir, a todos los que habéis venido. Y creo que os lo puede firmar ahí el Sí, el firmar sí, libro, o esas cosas firmarlo que hace. rápidamente.